Guzmán y su gente tienen derechos humanos, ¿cómo no van a tenerlos estos? Esto no es una ley que va a favorecer al ejército digno, no. Esto favorece únicamente a quienes ofendieron y nunca debieron llevar el uniforme de los héroes de la patria, en absoluto. Estos son criminales, estos no son militares. No se habla de amnistía con todas las letras, pero esa puede ser la consecuencia. El decreto establece que solo a partir del 2003 rige en el Perú la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Es decir, según esta norma, todos los delitos cometidos antes del 2003 no se considerarán de lesa humanidad, por lo que pasarán a ser delitos comunes con fecha de prescripción. Por ejemplo, un homicidio común puede prescribir a los 25 años. En cambio, un homicidio considerado de lesa humanidad nunca prescribe, nunca caduca. Desde 1968, creo que es en el convenio de Viena, y hay sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Barrios Altos, en el caso Almonacid, se reconoce que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Es algo que está en la conciencia mundial, en la conciencia jurídica. Lo único que ha hecho el Perú en el año 2003 es reconocer un hecho que ya estaba vigente. No está creando una norma. Entonces ese argumento no tiene ninguna resistencia, cae por su propio peso. Otra figura que establece este decreto es que si un proceso seguido contra un policía o militar se excede en el plazo razonable durante su etapa de instrucción, el caso se puede archivar, es decir, cerrar. El plazo de instrucción iría de los 14 a los 36 meses. Hay que tener en cuenta que estos procesos son realmente complicados y extensos, tanto por el número de procesados como por la sistemática negativa del Ministerio de Defensa a dar información sobre los involucrados y a veces también por las maniobras dilatorias de las defensas. La consecuencia es que efectivamente los procesos en la mayoría de los casos se alargan. En realidad, los procesos de todos los ciudadanos se alargan más de lo recomendable, pero ahora y en virtud a este decreto, solo los juicios contra militares y policías se pueden archivar si se supera el llamado plazo razonable. Archivo y prescripción son las dos figuras que plantea este decreto, que no solo puede permitir cerrar los casos ya abiertos, sino que además podría impedir que se judicialicen otros. En base a este decreto, casi el 80% de los procesos ahora abiertos pueden archivarse. Por supuesto, porque son procesos que están desde el año 82. Eso es exactamente lo inconstitucional. Pero eso no es culpa de un poder judicial lento, que no tiene los medios, de unas pruebas que el Ministerio de Defensa a veces ¿Y qué culpa tienen los procesados de que sean los procedimientos lentos en el Poder Judicial? ¿Y qué culpa tienen las víctimas? Tampoco. Pero van a salir perjudicadas porque el caso se va a archivar, señor ministro. Está bien, pero no pueden pretender que no se perjudique a ellos, perjudicando a los que también tienen igual derecho. Ya la mayor parte de los integrantes del Grupo Colina han pedido acogerse a este decreto, incluido Santiago Martín Rivas, y sin ir más lejos, esta misma semana un juez ha aceptado el habeas corpus presentado por el exministro aprista Agustín Mantilla y lo ha sacado del proceso que se sigue en su contra por los asesinatos cometidos por el comando Rodrigo Franco. Mantilla no ha apelado al decreto porque no estaba vigente, pero sí a la esencia del mismo. Y estos son los casos que podrían cerrarse sin justicia, ni para los vivos ni para los muertos. A su mamá ha llevado desde desolado los cabitos y hasta ahora no hacen desaparecer, si han hecho desaparecer no han hecho ver, ahora hasta ahorita quiere que ver a su mamá. Asesinato de pobladores de Callara, asesinato en el Peral del Frontón, pobladores de Acomarca, asesinados sumariamente en el cuartel de Cabitos, el periodista Pedro Yauri, Cantuta, Barrios Altos, la desaparición de estudiantes en la Universidad del Centro, Mariela Barreto, pobladores de Putis y más, muchos más. Lo que se quiere es una autoamnistía, encubierta pero autoamnistía. Quieren liberar a Mantilla, a García, a Gianpietri y a todo lo que hayan tenido que ver con los hechos del 85 al 90,
y por supuesto en la alianza también con el fujimorismo, lo que hayan tenido que ver entre el 90 al 2000, ¿no? Los casos de Cayara y el Frontón son particularmente peliagudos para este gobierno. Son violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el primer gobierno de Alan García. Según la lógica del decreto 1097, los plazos ya habrían vencido y además los delitos serían ya prescriptibles, porque al considerarse comunes ya habrían vencido. ¿Se está beneficiando de alguna manera al presidente? Si al presidente mi opinión personal, sí, por supuesto que esto lo beneficia al presidente. Alan García. Y es perfectamente lógico que lo beneficie. Por supuesto, es justo y lógico que así sea. El caso del Frontón y de su posible archivo ha enfrentado esta semana a los dos ministros, al de Justicia y al de Defensa. Pero si se aplica esta norma al caso del Frontón, no es posible. ¿Por qué? Yo acabo en la mañana de hoy he recibido información de nuestro procurador y me dice que en el caso del Frontón ha culminado la instrucción, el expediente ha sido remitido al fiscal para que pida su dictamen correspondiente, no le alcanza. Acaba de cometer un pequeño error, amigablemente a mi amigo Víctor, si lo corrijo, porque ha dicho que el caso del Frontón es imprescriptible. No, señor. Es más, a principio de semana el ministro de Justicia amenazó con renunciar a su cargo si la exposición de motivos que acompañaba la norma era la del Ministerio de Defensa y no la suya. Al final el ministro no renunció y además la aludida exposición de motivos no sirve para nada, porque con lo que se legisla es con el decreto que el ministro de Justicia también firmó. Y esto es lo único que ha dicho al respecto el presidente del gobierno. A mí no me van a venir con amnistías ni esos cuentos a esta altura de la vida. El gobierno pudo dar este decreto gracias a unas facultades especiales que le otorgó el Congreso para legislar en materia de procesos a militares y policías y condiciones carcelarias. No era una facultad que el Ejecutivo habría pedido, sino que el Congreso se la concedió a iniciativa del congresista fujimorista Rolando Sousa. La pena no es la que finalmente se le dé, la pena es estar, como hay casos, 10 años, 5 meses, 11 años en verdaderos procesos que nunca acaba. Una sociedad democrática no puede darse el lujo de tener procesados a militares y policías que, bien o mal, lucharon contra el terrorismo, algunos de ellos equivocadamente y cometiendo delitos, pero no lo puedes tener procesados durante 10 o 11 años. Si hay alguien para quien no es esta norma, primero que no es militar ni policía el presidente Fujimori, y segundo, que la norma general no tiene nada que ver con el caso concreto de Alberto Fujimori. El congresista, ahora defensor a ultranza de este decreto, era, además, socio de César Nakasaki, abogado, entre otros, de Alberto Fujimori. Y esta misma semana, el ministro de Defensa, Rafael Rey, reconoció que para la elaboración de este decreto consultó con el abogado César Nakasaki y con Sergio Tapia, abogado de varios marinos involucrados en el caso en Frontón, incluido el actual vicepresidente del gobierno, Luis Gianpietri. Digo exactamente lo mismo de César Nakasaki que he dicho de Sergio Tapia. Exactamente las mismas palabras. Por supuesto que he consultado cosas con César Nakasaki por teléfono. Para quitarle hierro al asunto, los asesores del Ministerio de Defensa han asegurado que también habían consultado el decreto con los abogados de las víctimas, como por ejemplo IDL, algo que ellos niegan de plano. A las críticas a la esencia del decreto se suman ahora también las críticas por las personas que fueron consultadas, abogados de policías y militares con procesos en curso. No solo los familiares de las víctimas se oponen al decreto. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que se presentará en cuanto juicio se quiera aplicar. Los fiscales supremos han dicho que no lo van a aplicar porque lo consideran inconstitucional. La ONU ha alertado sobre la impunidad que puede traer consigo y en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal Peruana. Tienen todo el derecho a no estar de acuerdo. Lo que nadie tiene derecho, ni siquiera los obispos, es a mentir. Punto.
Diga lo que diga el ministro sobre la constitucionalidad, según él, y pertinencia del decreto, lo cierto es que este ya está en la Comisión de Constitución del Congreso para ver si se declara o no inconstitucional. Pero por si acaso, la bancada nacionalista apoyada por otras ya han presentado directamente ante el Tribunal Constitucional un recurso para declararla inconstitucional contra la Constitución. Claro que favorece a Fujimori. Es decir, si no son delitos de lesa humanidad, el crimen de la Cantuta y Barrios Altos, y a él lo han condenado por delitos de lesa humanidad, indudablemente es un punto a favor de él. Por eso es que es tan importante que se siga respetando lo que dice la Convención contra Crímenes de Lesa Humanidad, es decir, que son imprescriptibles sin importar la fecha. Incluso congresistas apristas reconocen que el decreto al menos debe ser modificado. Esa es la opinión, por ejemplo, del anterior ministro de Justicia, Aurelio Pastor. Y esto es lo que dice el actual secretario general del partido en el poder. Yo no lo cotejaría como un error. Diría que puede haber sido en todo caso inoportuno. Pero error no, porque su texto es muy claro, no es de aplicación. Los fiscales tienen perfecto derecho a inaplicar un decreto si lo consideran de su propia lectura, y los jueces también. Señor Müller, es la primera vez que usted no está así absolutamente convencido, compañero vertical, de que una norma dada por el Ejecutivo está bien. O sea, algo pasa para que usted tampoco tenga tan claro que esto está bien. No, es que la lectura de la norma me lleva a defenderla. El momento en el que se emite ya eso es lo que me genera mayores dudas. Para la gran mayoría de juristas, la solución pasa por declarar el decreto inconstitucional, lo que equivale a que la norma nunca existió, luego en ningún caso se podría pedir su aplicación. Y mientras tanto, el ministro de Defensa sigue firme en su postura. Se nos critica de legislar en función de personas y, sin embargo, nos critican porque la ley podría aplicarse a determinadas personas. Si no se aplicara a esas personas, entonces no hay problema con la ley. Muy mal razonamiento, completamente antijurídico. Es cierto que hay muchos juicios a policías y militares que se prolongan en exceso, pero antes de este decreto ya tenían armas constitucionales para reclamar. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el general Walter Chacón, gracias a una resolución del Tribunal Constitucional, fue sacado de su proceso porque se consideró que se había vencido el plazo razonable. Hace muy poco también el Tribunal Constitucional se pronunció ante un habeas corpus presentado por el general Julio Salazar Monroe, ex jefe del SIN. Y el Tribunal Constitucional le ha dado 2 meses a la Sala para que dicte sentencia, plazo que vence el 10 de octubre. Es decir, policías y militares tenían armas para reclamar si su juicio se prolongaba por los siglos de los siglos, las mismas que el resto de ciudadanos. Pero ahora policías y militares tienen un régimen en especial. Si su proceso se alarga, su caso se archiva, algo que no sucede con los civiles. A día de hoy, y en base a este decreto, los derechos de militares y policías están por encima de los derechos del resto. Y además, la mayor parte de civiles enfrenta juicios interminables y nadie legisla por ellos. El último tema tocado en el reportaje es sumamente importante para determinar o para que usted comprenda en términos simples el por qué este decreto es considerado inconstitucional. Y es que el artículo 103 de la Constitución, que el mismo decreto menciona, pero para otros fines, señala que no se puede legislar en función de la diferencia de las personas, sino solo se pueden hacer diferencias por la naturaleza de las cosas. Eso es muy claro, no se puede legislar solo para un grupo de gente. Se puede hacer distinciones por la naturaleza de las cosas y por eso el Código Procesal Penal se ha comenzado a aplicar en algunos lugares en los que la naturaleza de las cosas determina que ese distrito judicial puede funcionar como plan piloto, por ejemplo, pero no pensando en favorecer a los pobladores de una determinada población o ciudad. Allí podía haber una justificación, pero cuando hablamos de grupos humanos, es decir, decimos policías o militares, y los separamos de los civiles, que también sufren procesos larguísimos y también sufren de un poder judicial lleno de defectos, entonces uno se pregunta, ¿y por qué
¿Y por qué les van a adelantar el código procesal a ellos y no a su pariente que está enfrentando un juicio hace 10 años que no acaba nunca y que lo llena de papeles y que lo tiene sin poder salir del país? ¿A usted no le ha pasado que tiene un conocido o un pariente así? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, entiéndalo en términos simples. No nos dejemos confundir por jergas jurídicas que pretenden ser complicadas. Esto es sencillo. Todos los peruanos merecemos un poder judicial que sea rápido y eficiente. Bien, trabajen por eso, pero no traten de meternos de contrabando normas que favorecen a un grupo. Y menos aún, traten de convertirnos en un país en el cual se oponen los que defienden a los militares y los que defienden a los terroristas.